¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están vivos? Dale un fuerte aplauso al Señor entonces. Si usted está vivo, dele un fuerte aplauso al Señor, que te dio esas manos para glorificarlo, para bendecirlo. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar predicando hoy un mensaje bueno. Bueno, todos los mensajes de Dios cuando vienen de parte de Dios son buenos, muy buenos. Y vamos a estar primeramente orando, aunque normalmente algunos predicadores al ponerse aquí oran y oran y oran. Yo no me extiendo mucho en la oración porque yo tengo por costumbre orar antes de subirme aquí. A veces nos venimos en ayuno también, venimos ya preparados, pero igual vamos a orar para que la presencia de Dios sea a través de su Espíritu Santo hablándonos. Amén. Amado Dios y Padre Celestial, hoy nos presentamos delante de ti, Padre. Padre, estamos prestos a escuchar tu palabra, Dios mío. Circuncida nuestros oídos para poder escuchar la palabra que tú tienes preparada para nosotros este día, Padre. Señor, úsame, Padre. Hoy me pongo a tu disposición, Espíritu Santo, y que a través de mi persona te puedas glorificar. Espíritu Santo, háblale a tu pueblo. Háblanos, Señor. Necesitamos este día escuchar tu dulce voz, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos rápidamente a la Biblia. En el libro de Juan. Esta prédica la he titulado El poder de permanecer en Él. Él es Yeshua, Jesucristo. Y hoy vamos a hablar en el libro de Juan 15. Busquen su Biblia, el libro de Juan 15. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, así vosotros si no permanecer en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como el pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan al fuego y arde. Si permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Qué dice la Biblia? Yo soy la vid verdadera. Es importante cuando leemos la Biblia meditar y poco a poco viendo todo lo que está escrito ahí, y al mismo tiempo pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento para entender lo que Dios nos quiere hablar a través de su palabra. Y cuando leía me detuve en cada versículo de la Biblia y meditaba sobre cada cosa. Tuve horas y horas escuchando algunas prédicas y al mismo tiempo meditando sobre esto. Y vi algo muy importante que la Biblia dice: yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. Y yo me preguntaba entre mis adentros, me preguntaba, ¿por qué dice yo soy la vid verdadera? ¿Por qué solamente no dice yo soy la vid? Y es porque el Señor dice yo soy la vid verdadera, porque ciertamente hay vid que no son verdaderas, son falsas, son mentirosas. Y muchas veces nos encontramos con falsas personas, falsos pastores, falsas iglesias, inclusive falsas doctrinas. Pero el Señor dice, yo soy la vid. Y en muchas oportunidades nos encontramos esa palabra del Señor diciendo, yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy. Pero aquí dice, yo soy la vid verdadera. Él es la vid verdadera.
Hay vid falsa, hay vid mentirosa. Como les dije, falsa iglesia, falsa doctrina, falsos apóstoles, falsos maestros. Y la Biblia nos enseña eso en el libro de Hechos de Corintios. Nos habla de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los pastores asalariados, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Pero Él dice, yo soy la vid verdadera. El 2 dice, sí, 15:2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Qué dice? Todo pámpano que en mí no da fruto, lo quitará. Este es algo bastante serio, porque el Señor dice, y es claro con lo que dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. O sea, está hablando, ¿de quién está hablando el Señor? En este caso le estaba hablando a los discípulos. Era la última vez que el Señor estaba conversando con los discípulos antes de ser crucificado. Y le estaba diciendo, todo pámpano, todo aquel que está en mí y no da fruto, entonces eso hay que quitarlo. ¿Sabía que las uvas en aquel tiempo cosechaban muchas uvas? En aquellos lugares de Israel cosechaban muchas uvas. Y algunas ramas de uva, algunas ramas de la vid, de la planta, de la vid, del tallo de la mata, algunas ramitas que salían, es lo que el Señor hizo esa representación. Yo soy la planta, yo soy ese árbol, ustedes están en mí, esos ramos son ustedes. Pero vemos en la palabra que dice, fuera de mí nada podéis hacer. Es importante entender esto, ¿verdad? Nos damos cuenta que esta planta en algunas ramas daba fruto, bastante fruto. La vid es una planta de uva. Y en algunas ramas tenía muchas uvas, muchas frutas, pero algunas no tenía nada. Entonces imagínense esta gente de aquel lugar, esas ramas que no eran fructíferas, que estaban ocupando un lugar en esa planta, pero no estaban dando fruto. Entonces tenían que cortarlas, porque ciertamente estaban absorbiendo los nutrientes de la planta y no estaban siendo productivas. Solamente estaba chupando la salvia, la energía de la planta, pero en realidad no estaba dando fruto. ¿Qué hacían? Esas las desechaban, las cortaban. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Pero todo pámpano en mí, si están en mí y no llevan fruto, entonces serán cortados. Porque si usted es parte de la iglesia, la gran cosecha, es parte del cuerpo de Cristo, es parte de este lugar, es miembro de la iglesia, es hijo de Dios y no está dando fruto, es lo mismo que Jesucristo le quiso decir a los discípulos. Todo pámpano en mí, toda esa rama que está absorbiéndome a mí, que está en mí, que está chupando mi nutriente, pero no está dando fruto, hay que cortarlo. ¿Sabe por qué? Porque una vez que se corta, sale un nuevo retoño, una nueva planta, la que está injertada ahí por ese corte que se hizo, y sale una nueva planta, una nueva raíz, una nueva rama, si se puede decir, y empieza a echar los frutos que se requiere para la cosecha. Entonces es importante que entendamos la palabra cuando dice todo pámpano que en mí no lleva fruto, hay que cortarlo. Y el cortar habla de un proceso. ¿Para qué? Es un proceso doloroso, porque cuando le cortan a la planta esa parte que no está dando fruto, es un proceso doloroso para que luego retoñe nuevamente y esta vez sí dé fruto. Entonces Dios, a través de esta palabra, lo que quiere decir es que voy a tener que empezar a podar algunas ramas que no están dando fruto, porque para eso hemos sido llamados. ¿Para qué? Para dar frutos. Y cuando usted no entiende, cuando yo no entiendo que Dios me llamó a mí para que yo dé fruto, y no solamente fruto, sino buenos frutos, entonces Dios dice, tengo que hacer una poda. Hay cosas que tengo que quitarle a este hombre, a esta mujer, porque no estoy viendo los frutos. Y no está hablando de los frutos del Espíritu Santo en Gálatas 22 al 23. Paz, amor, mansedumbre, templanza, benignidad, gozo, amor, paz.
bondad. No está hablando de esos frutos. Está hablando de los frutos que tú y yo debemos dar como hombres y mujeres que somos de Dios. Esos frutos es lo que está hablando. Entonces Dios, cuando nos llama para que seamos fructíferos, para que nos multipliquemos, para que nos ensanchemos, para que traigamos más personas a esta casa. La Biblia dice que la cosecha ya está lista. Ya está lista la cosecha. Hay un gran problema. Sí, hay un gran problema. En Juan 15, en 15:2 hay un gran problema cuando somos esa vid y no damos fruto. Vamos vamos a seguir leyendo. 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Os he hablado. ¿Cuántos limpios están aquí? ¿Sabe usted que cuando usted antes de que llegara a Cristo tenía muchos problemas, muchos defectos y quizás todavía los sigue teniendo? Pero en Cristo todos esos problemas están resueltos. ¿Cuántos lo creen? Y dice la palabra, ya vosotros estáis limpios. ¿Sabe usted que un ciego no puede guiar a otro? ¿Sabe usted que un ciego no puede guiar a otro? La Biblia dice que si un ciego que no encuentra el camino y se encuentra con otro ciego, y si ambos se dan la mano y quiere guiar uno al otro, pero uno no ve y el otro tampoco, dice que ambos pueden caer en un hueco. Pero la Biblia dice aquí que ya ustedes no están ciegos, que ya ustedes están limpios, que ya Dios los ha limpiado, que ya Dios los ha purificado, que ya ha quitado esas ramas del mundo, del pecado, de la inmundicia, para que usted ahora den buenos frutos, para que sean productivos, para que ganen alma. ¿Cuánto lo creen? Porque Él es la vid y nosotros somos esos pámpanos. El 4. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. ¿Sabía usted que muchas personas han querido con su propia fuerza querer hacer cosas, buenas cosas, pero no pueden? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que tenemos que permanecer en Él. Permanecer. ¿Cómo puede una persona permanecer en el Señor? ¿Cómo puede una persona permanecer en el Señor? El permanecer en Él habla de integridad. El permanecer en Él habla de oración. El permanecer en Él habla de ayuno. El permanecer en Él habla de la lectura de la palabra. El permanecer en Él habla de la intimidad que podemos tener nosotros con Dios. Tú no puedes permanecer en la presencia de Dios. Tú no puedes permanecer en Dios. Tú no puedes vivir separado de Dios y queriendo hacer buenas cosas por los demás. ¿Por qué? Porque lo estarías haciendo con tus fuerzas. En estos días, la semana antepasada, hicimos la célula y le dije a mi esposa, vamos a hacer esta célula porque no entiendo. Por eso escogí este tema. No entiendo porque he preparado algunos temas, ciertamente poderosos temas, que debería la gente convertirse a Cristo. Debería la gente estar con esta palabra. Debería haber una reacción. Y no entiendo qué está pasando. Y le digo, vamos a hacer algo. Vamos a escribir unos tratados, unos pequeños tratados, pero en los tratados vamos a poner el nombre del mensaje que se va a predicar en la célula. Y siempre con un nombre ahí que llame la atención, pues. Que la gente tenga por lo menos curiosidad. ¿Qué será eso? ¿De qué se va a hablar? Y vamos a orar por eso. Pero vamos a hacer una cosa, reunir a las hermanas que se congregan aquí, que viven cerca por allá y me apoyan en la célula. Las reuní, les dije, hermana, esta semana tiene 7 días. Porque la célula es una vez a la semana. Tiene 7 días, ¿para qué? Para que ore
para que ayune y ore. Va a orar un día a la semana, un solo día a la semana. Para eso tiene 7 días antes de la célula. Puede ser también el mismo día de la célula. Usted lo va a hacer un día, escoja un día, el que usted quiera, un solo día. Vamos a ayunar, cada quien va a ayunar un día de esa semana y va a ayunar y va a orar por las almas. Vamos a repartir estos tratados, vamos a orar por esos tratados. Y hermano, por eso que la Biblia dice, nos enseña aquí que sin Él no podemos hacer nada. Lo hicimos en ese orden, oramos por los trataditos, repartimos los trataditos, hicimos como un evangelismo. Y es bueno esa idea que me dio el Señor, porque al mismo tiempo, si tú vas a hablar algún tema especial que tienes ahí, y al mismo tiempo estás evangelizando, porque le estás dando el mensaje, lo estás invitando al lugar, pero le estás hablando algo acerca del tema. Estás prácticamente evangelizando. Y algunas personas que fueron, y para la gloria de Dios, muchas personas quedaron muy tocadas por el mensaje. Salieron hablando muy bien del mensaje. Incluso una persona se encontró con mi hermana y dijo: oye, fui a una célula que me invitaron por allá y un hombre ahí predicando, oye, tremenda palabra, mira, con un gozo, una alegría, diciéndole, ¿cómo es? No es así, no, ese es mi hermano. ¿Cómo va a ser? Sí, ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Oye, tremendo mensaje. Pero no, me di cuenta que cuando usted ayuna por eso, cuando usted ora por eso, cuando ambos se ponen de acuerdo, porque tuve que convocar a algunos hermanos para que me ayudaran en oración y ayuno, me doy cuenta que el Señor se glorificó. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no que la palabra no era de Dios, era la palabra de Dios, pero la palabra de Dios sola no hace el efecto. La Biblia dice: porque la fe sin obra es muerta. Tengo fe, creo que voy a predicar, pero tú crees, está bien que crea. El problema está que solamente la fe no es todo. Tienes que activar esa fe. Tienes que moverte por fe. Tienes que orar, tienes que ayunar, porque el ayuno hace algo sobrenatural en el mundo espiritual. Y hay gente que escucha el mensaje como la parábola de la semilla, que la escucha y viene el diablo y se la roba. Pero cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú preparas el terreno, ningún diablo, ningún demonio, nadie se va a robar la semilla que tú siembres ese día en el corazón del que la escuche. Nadie. Y ese es el problema, que muchas veces queremos hacer cosas con nuestra propia fuerza, y nuestra fuerza no lo es todo. Necesitamos estar conectados a la vid. Necesitamos estar conectados a la vid, porque la Biblia dice que sin Él nada podéis hacer. Vamos a ver 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Qué dice el Señor? El que permanece. Ya le dije que para permanecer en el Señor tiene que haber integridad, oración, ayuno, lectura de la palabra e intimidad. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Sabe por qué no hay milagros? ¿Sabe por qué no hay prodigio? ¿Sabe por qué la gente no se sana? ¿Sabe por qué la gente queda igual? ¿Sabe por qué? La intención es buena. La intención es buena. Vamos a orar por los enfermos y no se sanan, pero hay una buena intención. Predicamos y yo veía que nadie salía hablando nada bueno del mensaje. Nadie se arrepentía, nadie se convertía. Yo veía que Dios no hacía nada. Yo veía, bueno, pero ¿qué está pasando? Y me examinaba, pero yo estoy bien, yo no estoy en pecado, yo no estoy haciendo nada malo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué dice la palabra? Fuera de mí nada podéis hacer. Está bien escudriñar la palabra, está bien entender y saber lo que dice la Biblia. Pero cuando tú lo haces con tu propia fuerza, cuando tú quieres que alguien se convierta por tu propia fuerza, cuando tú quieres que alguien se sane por tu propia fuerza, si lograras hacerlo sin la ayuda de Dios, el crédito te lo estarías llevando tú. Serías tú el poderoso, serías tú el que sana, serías tú el que liberta, serías tú el que rompe cadenas, serías tú. Pero cuando te conectas con Dios, cuando sabes que es Dios y le dices: Señor, me pongo en oración, me pongo en ayuno, busco tu presencia, Señor, dejo que sea tú en mí y no yo, Señor, el milagro va a suceder. El milagro va a suceder.
Porque Él dice, fuera de mí nada podéis hacer. La iglesia de este tiempo ha dejado de ayunar. La iglesia de este tiempo ha dejado de buscar la presencia del Señor. La iglesia de este tiempo ya no quiere ni siquiera leer la Biblia. Tú le dices dónde queda Judas y empiezan por Génesis y empiezan a darle la vuelta a la hoja y ni siquiera sabe dónde queda Judas, al lado de Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque no leen Biblia. ¿Sabe usted que Dios habla a través de la palabra? Quiero decirte algo. ¿Tú sabías que Dios habla a través de su palabra? Hay gente que tiene una necesidad y hay una palabra en la Biblia, la palabra de Dios. Y esa palabra en ese momento Dios te la va a traer a ti para que tú se la dejes a esa persona y haga algo, un efecto en la vida de esa persona. Pero ¿cómo Dios te va a hablar por su palabra cuando tú no conoces su palabra? Cuando tú no lees su palabra, cuando tú no escudriñas la Biblia, ¿cómo te va a hablar por su palabra? Imposible. A mí me ha pasado que Dios me ha dado una palabra para alguien y me trae el versículo bíblico o la palabra que está en la Biblia. Como el día de ayer me estaba cortando el cabello y mientras me cortaba el cabello, el hermano que corta el cabello es cristiano y me estuvo diciendo un poco de cosas de la Biblia que él sabe, que él ha leído, y Dios me estaba hablando. A través de todo lo que él no sabía que Dios me estaba hablando. Él estaba cortándome el cabello y me estaba diciendo una serie de cosas ahí, pero él no sabía que Dios me estaba hablando. ¿Sabe por qué Dios lo usó para hablarme a mí? Porque Dios puso su palabra en su boca para dármela a mí, a quien la necesitaba. Y entonces cristianos que no quieren, ay hermano, lo que pasa es que a mí me da flojera. Me da una flojera, hermano. Mira, a mí no me gusta leer. Porque a ti no te gusta leer, tú no vas a leer la Biblia. No lea otra cosa, pero lea la Biblia. No porque a ti no te guste leer, no la vas a leer. Tienes que leer la Biblia. La palabra dice, escudriña la palabra, porque en ella os parece que hay vida eterna. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesús y se lo dijo a los fariseos, a los escribas. Porque ellos tenían al Mesías en su cara, en su frente. Me tienes al frente y no sabes quién soy yo. Si escudriñara las escrituras, supieras que yo soy el que soy. Le dijo a los escribas. Ellas son las escrituras las que dan testimonio acerca de mí. Lee, escudriña y sabrás quién soy yo. Los fariseos sabían mucho de palabra. Eran doctos de la ley, maestros de la ley, pero ¿sabes qué? Le faltaba algo: presencia. Y así hay muchos predicadores, evangelistas, pastores, maestros de la palabra. Predican y no pasa nada. ¿Sabe por qué no pasa nada? Aun cuando es la palabra de Dios, porque falta presencia. Falta la presencia de Dios, que es el que convence, el que redarguye, el que salva, el que rompe cadenas, el que da vida. Falta presencia de Dios. Hace falta presencia de Dios. ¿Qué tanto teología? ¿Qué tanto enseñanza? ¿Está mal? No está mal. Pero ¿dónde está tu momento de intimidad con Dios, buscando ser lleno de su presencia? ¿Dónde está? Pero es que me da una flojera, hermano, pararme a orar. Un sueño terrible. A mí también. El mejor sueño es a las 4 o 5 de la mañana. A mí se me viene quitando el sueño como a las 8 o 9 de la mañana. En esos días de ir para allá hasta las 4, un sueño terrible, hermano. Pero si yo me dejo llevar por la carne y complazco a mi carne, bueno, carne, párate a las 8 de la mañana, que es a la hora que a ti te gusta pararte, y a esa hora, bueno, ponte a orar. Pues no, yo me voy a parar antes. La carne se sujeta, porque la Biblia dice que a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. La carne es débil. Pero el espíritu quiere, porque al otro día en la mañana te dice: mañana sí me voy a parar, quiere. Mañana sí me voy a parar en la mañana, quiere. Mañana sí me voy a levantar ahora, quiere. Mañana sí me voy a levantar en la mañanita a las 4, tú quieres. Pero la carne es floja, es débil. La carne no quiere. El espíritu quiere, pero la carne no.
Yo no puedo complacer a mi carne. Yo no puedo complacer a mi carne, porque la carne es carne, hermano. Eso es lo que es la carne, carne. Y en la carne están todos los pecados del hombre. Amén. No estoy regañando a nadie aquí. Yo predico así, discúlpeme. Por si acaso, porque hay caras serias ahí. Bendito Dios, Padre Celestial. Vamos por el 5. Vamos a seguir un ratico más ahí en el 5. Algunas personas, cuando dice separado de mí, nada podéis hacer. Algunas personas ya se sienten autosuficientes. ¿Qué quiere ser autosuficiente? Que por el hecho, bueno, ya yo tengo ya 20, 30 años en el evangelio. Ya yo soy pastor, apóstol, reverendo, reventado. Ya yo tengo jineta, jerarquía. Yo no necesito estudiar mucho. Yo me sé la Biblia de acá al rabo, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Dicen así. Son autosuficientes. ¿Para qué? Si ya yo me la sé. Mano, le toca predicar esta semana. Tranquilo, aquí hay bastante material. Y agarran cualquier mensaje. Pero ese era el mensaje que Dios te quería dar. ¿Acaso consultaste con Jehová? ¿Acaso le dijiste, Señor, esta semana, gloria a Dios porque me escogieron para predicar tu palabra? Pero ¿qué quieres tú que yo le hable a tu pueblo? ¿No sabe Dios quién eran los que iban a estar sentados hoy aquí? Tú vas a agarrar lo que a ti te dé la gana. Tú vas a escoger lo que a ti te dé la gana. Tú no sabes que Dios es el que conoce la necesidad de las personas. Esta prédica la predicaste hace 4 años atrás para esa gente que estaba en ese momento y en ese lugar y a esa hora. Pero este es un nuevo día, este es un nuevo tiempo y son otras personas. Tiene que ser otra palabra. Pero fácil. Al azar. Bibliomancia. Brujería, bibliomancia. Dígale al Señor, este mensaje me lo dio Dios. Y así usted esté serio, esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Aunque tú estés serio, dale un fuerte aplauso al Señor. Esta fue la que Él me dio para ti. Él sabía que tú ibas a estar sentado ahí. Él sabía que tú ibas a escuchar. Y Él va a hacer algo a través de esta palabra en tu vida. A gente lo que le gusta que le diga, como decía un día aquí el pastor Javier, tengo una palabra levitando aquí, tengo una palabra que me está dando Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dijo el pastor Javier. Levanta la mano que te voy a bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Trabaja. No se me olvida eso. ¿Verdad? Porque la gente lo que quiere es que tú le estés profetizando carro, casa, que le estés profetizando. No, hermano, trabaja. ¿Quieres ser bendecido? Trabaja. Una persona que no trabaja todo el día echado viendo Netflix, metido en su casa y quiere bendición. Bendición se busca. Algunas bendiciones nos alcanzan, nos siguen, nos alcanzan, nos persiguen, pero algunas hay que buscarlas, hermano. La fe sin obra es muerta. Gloria a Dios. Seguimos leyendo aquí el 6. El que en mí no permanece, ay papá, ¿cómo dice? Escucha, el que en mí, el 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arde. Ajá. Yo no quería creer en esto. Y hablé con mi esposa. Yo no creo que el Señor le está hablando de que lo va a echar. O sea, eso suena como que lo voy a agarrar y lo voy a echar y al infierno y tal. Y cuando escudriño, sí, es eso lo que quiere decir. El que en mí no lleva fruto se seca. Cuando no estás trabajando, te seca. Cuando no eres productivo, te cortan. Cuando te cortan de la vid, como pámpano te cortan, te echan a un lado, mueres. Cuando mueres te seca y cuando te seca te echan al fuego. ¿Cuántos quieren ser echados al fuego? No diga amén. Cuidado con una broma.
Usted no quiere ser echado al fuego. Usted quiere ser un pámpano que dé mucho fruto, que dé bueno fruto, que dé bastante fruto. Eso es lo que quiere ser usted. Y yo sé que Dios te llamó para que tú dé muchos frutos. Yo sé que Dios te llamó con ese propósito. Por eso ya hay que activar las células. Por eso ya hay que predicar la palabra de Dios fuera y dentro del tiempo. No nada más, bueno, voy a esperar que me llamen para predicar en la iglesia. Predique. Ese muchacho, mientras me cortaba el cabello, estaba predicándome la palabra. No sabía que yo era cristiano. Y después empecé yo a hablar. Y yo, dame acá, ¿qué hablar? No me chivate a mí, yo también sé. Acá, mano, ¿qué es lo que es? Ah, tú eres cristiano también. Ah, claro que sí, yo también soy un hombre de Dios. ¿Ah? Ahí estuvimos compartiendo la palabra. Y me prestó un libro. Me dijo, tengo una palabra para ti. Ya la voy a buscar. Busco un libro y me dijo, toma, cuando lo termine, me lo entrega. Tremenda palabra para la iglesia. Dice que las iglesias están enfermas. Dice, las iglesias todas están enfermas. Por eso en Apocalipsis la palabra dice, estás desnuda, desventurada, estás ciega. ¿Qué? La iglesia está ciega, desnuda, bienaventurada. Y era para la iglesia. Y hoy en día, el libro que estaba leyendo, yo digo, verdaderamente nos dejamos mover por las emociones. Dios no quiere una iglesia emocionalista. Dios no quiere una iglesia donde solamente se predique la palabra de Dios. Dios quiere una iglesia donde se vea los frutos, porque estamos hablando de los frutos. Si estás en mí, vas a llevar mucho fruto. Si permaneces en mí, vas a tener mucho fruto. Vas a dar fruto, fruto, fruto. La iglesia tiene que entrar en el mover de Dios. La iglesia se tiene que arrepentir y volverse a las sendas antiguas. Los hombres y las mujeres de Dios que ayunaban, que oraban, que vigilaban, que se levantaban, que no tenían miedo, que sabían el propósito y la voluntad de Dios en su vida, para qué habían sido llamados. Esa iglesia tiene que volver. Esa iglesia tiene que levantarse. Esa iglesia tiene que empezar otra vez a los rudimientos, volverse a las sendas antiguas. Estamos viviendo una iglesia light. Hermanos de la iglesia que solamente van a escuchar la palabra. Esto no es un concierto. Esta es la casa del Señor, donde a usted se le va a dar palabra de vida, donde usted se va a formar como un discípulo de Jesucristo. Es la iglesia que tiene que empezar a ayunar. No esperar que, ay no, porque los pastores no me dijeron que hay que ayunar. Pastores, ellos ayunan, ellos tienen su ayuno, ellos tienen su privacidad, su intimidad, tienen sus cosas con Dios. Usted va a esperar que la pastora Dayana, el pastor David le diga, hermano, párese esta mañana a orar o vamos a ayunar por tal cosa. No, eso es algo personal con usted. Es más, a mí me parece que cuando los pastores mandan a ayunar y usted ayuna, yo creo que no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque lo hiciste, porque te mandaron. El que tiene más resultado, más poder y más bendición es el que tú haces voluntariamente. Cuando tú dices lo que yo dije, esta semana voy a ayunar, esta semana voy a orar por esas almas. No estoy ayunando por carro, por casa, por mujer. Estoy ayunando por esas almas. Esa gente yo no las conozco, no son nada míos, pero voy a ayunar para que Dios se glorifique. Ese es el ayuno que a Dios le gusta. Ah, pero usted si quiere una casa, ahí está, hasta 20 años orando, hasta un mes completo, 31 días por el esposo que quiero, por la novia que quiero. 31 días te entrego, Señor. 31, Dios, de 31 por ella, ¿sí? Por la casa, por el carro. ¿Y ese poco de ayuno? Vale la pena. Pues vale la pena que usted ayune por las almas. Vale la pena que usted le entregue, porque Jesucristo ayunó por usted 40 días para que tú y yo seamos lo que hoy en día somos. Él ayunó 40 días porque te ama, porque te amó y te seguirá amando. Y gracias a ese ayuno tú y yo estamos aquí. Porque si no fuera por ese ayuno, toda la humanidad estaba condenada al del infierno. 40 días voy a entregarme yo completico por esos cabezones. Sí, yo también soy uno. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aprendiendo? Alguien que va a la iglesia
pero esto lo noté yo propio de mi inspiración. Alguien que no va a la iglesia, pero no tiene nada en común con Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera, como el pámpano, y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego que arde. Ajá. Alguien que va a la iglesia pero no tiene nada en común con Jesús, no hace su voluntad, fuera del pámpano no tiene los nutrientes, lo que hay una muerte espiritual, y viene ¿qué? Un juicio. Viene un juicio. Personas que solamente venimos aquí a la iglesia pero no permanecemos en Jesús, no permanecemos en Él. Simplemente venimos a la iglesia por estar. No hemos todavía entendido el propósito por el cual estamos aquí. Algunas personas creen que bueno, yo recibí al Señor, gloria a Dios, ya me salvé del infierno. Ya me salvé del infierno y gloria a Dios, me voy a ir con Dios. Pero cuando Dios te llama con una asignación, con un propósito. Y es de que nosotros seamos ¿qué? Sus discípulos. El 7. Si permanecéis en mis palabras, la Biblia, escuche bien, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Que dice, si permanecer en mí, escucha, si permanecer en mí y vosotros permanecen en mi palabra, sabe que a través de la palabra nosotros podemos ver cómo podemos estar bien o mal con el Señor. La Biblia dice que tenemos que permanecer en Él y en su palabra. Cuando usted lee la Biblia, usted sabe cómo usted tiene que moverse, cómo usted tiene que hablar, cómo usted tiene que caminar. Usted debería saber a esta altura de la vida todo lo que usted tiene que hacer. En cuanto a comunión, en cuanto a relación, en cuanto a intimidad, en cuanto a oración, en cuanto a ayuno. A mí no me gusta ayunar. A mí no me gusta ayunar. Yo ayuno. Y aquí hay un poco embustero si yo digo, ¿a quién le gusta ayunar? A usted lo que le gusta es comer, igual que yo. Comer arroz, comer pollo, comer pescado, comer carne, cochino, comer. ¿A quién no le gusta comer? ¿Sabes lo rico y sabroso que es comer? Pero es necesario ayunar, es necesario, decía la pastora, porque cuando usted ayuna, la carne se debilita y el espíritu se vivifica. El espíritu agarra fuerza. Pastor David en estos días decía, es bueno también ayunar porque en el ayuno quema toxina y tal, y un bromero ahí, pastor, casi doctor ya. Y es verdad, tenemos que ayunar. Si usted quiere ver la gloria de Dios, ayune, hermano. ¿Quién conoce la historia de Esther, la reina Esther? La reina Esther la iban a eliminar juntamente con todos los judíos. Tenía que presentarse delante del rey y nadie podía presentarse delante del rey a menos que el rey lo llamara. Y ella fue, pero antes de ir, ¿qué hizo? Le dijo, si yo voy para allá, ese hombre era el marido de ella y era el esposo de ella, pero había reglas. Nadie, ni la mujer mía, dijo el rey, ni la mujer mía se puede aparecer aquí si yo no la llamo. Y sabía ella que si se presentaba delante del rey sin haberla anunciado el rey, eso le podía costar la vida. Ya le había costado la vida a alguno ya. Sin embargo, Mardoqueo, su tío, le dijo, convoca al pueblo, a tu doncella, ayuna y ora y preséntate delante del rey. Y así lo hizo. Y cuando se presentó delante del rey, ya Dios estaba preparando el escenario. Dice que cuando se presentan delante del rey, si él no los llama, los mata por salido. Nadie te llamó para acá. Pero si él extiende su cedro y la persona toca el cedro representaba la misericordia. Ya no te voy a hacer nada. Extendió su cedro, pero ya Dios había preparado el terreno. ¿Cómo lo logró? Porque esa mujer dijo, aquí yo voy a ayunar, pero ustedes que me acompañan, las mujeres, las doncellas, ustedes también van a ayunar. Y el pueblo, convoca al pueblo por ahí, porque ¿qué va? Aquí, la cabeza que tengo es la mía. De lo que van a ayunar. Y cuando se presentó, ese es el poder del ayuno. Ese es el poder del ayuno. Dice que Jesucristo, antes de ir al desierto,
antes de ir al desierto, antes de comenzar su ministerio, dice que Jesucristo no sanó, pero ni a un mato, ni una palomita, ni un pajarito, nada. Él no le dio vida a nadie, no resucitó a nadie. Él era el carpintero, el hijo de María y José. Pero 40 días se fue al desierto en ayuno y oración. Y cuando vino de allá, vino impregnado del poder, de la presencia del Espíritu Santo, y empezó a hacer milagros, prodigios, a resucitar muertos, a darle vista a los ciegos, levantar paralíticos. Vino haciendo una serie de cosas porque primero ayunó y oró. Porque cuando tú ayunas y oras, también le estás diciendo a Dios: yo tengo que hacer esto porque reconozco que con mi fuerza yo no voy a sanar a nadie, no voy a libertar a nadie, no voy a levantar ningún paralítico, no le voy a dar vista a los ciegos. Yo reconozco, yo sé que eres tú en mí, y por eso voy a ayunar, para que te glorifique en la vida de quien lo necesita. Pero cuando tú no ayunas, ni oras, ni vigilas, ni haces nada, ninguna comunión con el Señor, lo estás haciendo con tu fuerza y no tienes el respaldo de Dios. Fuera, diablo, fuera, fuera. Utiliza la cadena que no se quiere ir. Fuera, fuera, el bate, fuera. Mata al muchacho y el demonio allá adentro. Y yo, pero bueno, y entonces me vas a matar. ¿Hasta cuándo me va a estar dando con ese bate? Y el demonio ahí. Pero cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, le va a decir: no, tú no tienes que gritar mucho. Escucha, tú no tienes que gritar mucho. Ellos conocen, ellos saben lo que es presencia. Ellos conocen a los hijos de Dios que están ungidos, que están llenos. Te dice: te vas en el nombre de Jesús. Ya afuera, te fuiste. Ya, te fuiste, ya. ¿Sí es así? Ay, se oye tan fácil. Es fácil. Se oye tan fácil. Es fácil, es así. Porque no se trata de grito, se trata de autoridad. De la autoridad de Dios en ti, de eso se trata. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aprendiendo? El 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. ¿Qué van a hacer? Sus discípulos. Tenemos que ser discípulos del Señor. Ya la iglesia no está para simplemente venir a calentar banca. Un discípulo del Señor sabe lo que quiere su maestro. Los discípulos de Jesús sabían lo que quería su maestro. Los discípulos de Jesús tuvieron una instrucción. Los discípulos de Jesús salieron a hacer la voluntad de Dios porque eran discípulos, eran hombres obedientes, sabían quién era Jesús. Pero a mí me parece que hay gente, mujeres y hombres en la iglesia que todavía no saben quién es Jesús y quién es usted, para qué ha sido llamado. Jesús es Dios, Jesús es la vid, nosotros somos los pámpanos, somos los discípulos de Jesús y hemos sido llamados a un propósito, hemos sido llamados con un plan, asignación, para que cada persona que te escuche a ti pueda recibir al Señor y hagamos de esos discípulos otros discípulos. De eso se trata. Ay, hermano, pero ¿qué voy a decir? Por favor. A veces escuchamos eso, hermano, que tienen más de 10 años en la iglesia. Ay, pero ¿qué voy a hablar? ¿Qué le puedo decir yo a ese hombre? Ay, hermano, por favor. ¿Cuántos años usted tiene, hermano? 10 para la gloria de Dios. Hermano, usted no nació ayer, hermano. No sea sinvergüenza, hermano. Usted no me va a decir que en 10 años que usted ha estado en la iglesia, usted no tiene nada que darle a alguien que necesite, una palabra que alguien necesite. Usted no tiene en 10 años nada que darle a nadie. Hable por lo menos de lo que Dios hizo en usted. Mira, yo era un borracho, yo era un drogadicto, yo era algo. Y mira lo que Dios hizo conmigo. Por lo menos diga algo, habla la boca, diga algo. Pero no dicen nada, no es porque no tienen nada que decir, sino porque no le da la gana de hablar, de abrir la boca, de hablar. Pero usted tiene que decirle a la gente lo que Dios ha hecho en usted. Usted tiene que decirle a la gente: en Jesucristo hay vida, en Jesucristo hay salvación, en Jesucristo hay paz, en Jesucristo hay prosperidad. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. En Él encontramos toda la respuesta a nuestras preguntas, las soluciones a nuestros problemas en Jesucristo. Es la historia de un joven que tenía un espíritu inmundo. Dice la Biblia que ese espíritu lo tiraba en el fuego, lo tiraba en el agua, a veces quería matarlo y
el padre de este muchacho que escuchó hablar de Jesús, se lo llevó a Jesús para que lo libertara. La Biblia dice que Jesús en ese momento no estaba y los discípulos, tráigamelo para acá, échelo para acá. E intentaron sacar el demonio de el muchacho y resulta que nada pasó. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¿Qué alboroto es ese? ¿Qué alboroto es ese que hay ahí? ¿Qué pasó? No, que este muchacho está endemoniado. Sal fuera, sal de él, fuera, vete. Y después los discípulos aparte le dijeron: Señor, nosotros no pudimos. Ven acá, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijo Jesús? Ese género no sale sino con ayuno y oración. Y algunas personas dicen, era el género de la incredulidad. Pues no era el género de la incredulidad. ¿Sabe por qué no era el género de la incredulidad? Porque dice que el demonio no salió del muchacho porque en los discípulos había un género de incredulidad. Pues no había ningún género de incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya tenían ratísimo sacando demonios. Ellos tenían ratísimo sanando. Y cuando se lo trajeron, dijo: ese es pan conmigo, tráigamelo para acá. Y sin embargo no salió. ¿Sabe por qué Jesús le dijo? Ese género no sale sino con ayuno y oración. Habían dejado el ayuno y habían dejado la oración y se creían autosuficientes. Tráemelo, ese es mío, yo lo he hecho fuera. Jesucristo dijo: ustedes dejaron de ayunar, ustedes dejaron de orar, y ese género no sale sino con ayuno y oración. Vayan a ayunar, vayan a orar, y después vienen y sacan los demonios. No era incredulidad, no, para nada. Los reprendió porque ellos se mantenían en comunión, en oración, ayunando, orando. Se mantenía pegado de la vid, pegado de la palabra. Pero cuando se despegaron, que creyeron que eran autosuficientes, no pasó nada. Y así pasa con muchos cristianos. No pasa nada. Y me gusta que Dios me dé este tipo de mensajes. ¿Sabe por qué? Porque yo mismo he pasado por eso. Yo he pasado por eso. Me he sentido frustrado cuando veo que una persona se está muriendo y yo me siento impotente. ¿Cómo ayudo a esta persona? Se está muriendo en mi cara, se está muriendo delante de mí y yo no puedo hacer nada por ella o por él. Pero cuando estás pegado a la vida, cuando estás pegado a la palabra, cuando estás pegado a Jesús, tú sabes que con Jesús podemos hacer todas las cosas posibles y la imposible también. Pero dijo él: pero sin mí nada podéis hacer. Sin Jesús no podemos hacer nada. ¿Usted cree, le voy a hacer una pregunta, ¿usted cree que usted no puede resucitar a un muerto? Sí puede. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo: todo lo que yo hice, ustedes también lo pueden hacer, y aún mucho más de lo que yo no pude hacer, porque lo que tuve fue 3 años nada más aquí en la tierra con mi ministerio. Y hubieron muchas cosas que no pude hacer por el corto tiempo que empecé mi ministerio, desde los 30 a los 33 años. Pero hay cosas que ustedes van a tener que hacer que yo no hice. Cosas mayores que las que yo no hice, ustedes las harán. Pero siempre pegada a la vid verdadera. Siempre pegado a Jesús. Cuando tú estés con Jesús y Jesús esté contigo, como dice la palabra, ustedes están conmigo, yo estoy con ustedes. Entonces en ese momento usted va a ver los milagros. No solamente en su familia, sino también en las familias de otros. No podemos ver cómo las personas, Jesucristo tenía misericordia. Jesucristo no podía pasar por algún lugar. Dice la Biblia que iban a enterrar al hijo de una viuda. Y él fue movido a misericordia. Ya estaba muerto y resucitó. La mujer era su único hijo y no tenía marido. Y así siempre Jesucristo iba pasando, y alguien que necesitaba un milagro, algo, Él estaba ahí presto para ayudarlo. ¿Sabe qué? Dios te ha dotado para que tú seas la respuesta de muchas personas que no encuentran la solución a su problema en el médico ni en ningún lugar, pero tú eres la respuesta a esas oraciones, a ese clamor, a ese dolor, a esa enfermedad, a esa ansiedad, a esa depresión y a todo lo malo que está pasando en el mundo. Tú eres la respuesta. Pero sin mí
dice el Señor, nada podéis hacer. Siervos inútiles, dijo el Señor. Y algunos discípulos dijeron, Maestro, esta palabra es dura, ¿quién la oirá? Jesús, ¿sabe qué le dijo? ¿Sabe lo que le dijo Jesús? Lea la Biblia. ¿No le gusta lo que yo estoy diciendo? Váyanse. Váyanse. ¿No te gusta lo que te estoy diciendo? ¿No les gusta? Bueno, váyanse. Señor, pero ¿para dónde vamos a ir? Si solamente tú tienes palabra de vida eterna. Pero era dura la palabra. Era tan dura que ellos le dijeron, esta palabra es dura. ¿Para cuántos esta palabra es dura? Sí, para muchos. No levanten todas las manos. Yo sé que es dura para muchos. Pero ¿sabes qué? Este es el tipo de palabra que Dios quiere que se predique en la iglesia. Y este es el tipo de palabra que a mí me gusta, que así yo vaya a otra iglesia que no sea la Gran Cosecha, o aquí mismo en la Gran Cosecha, o cualquier otro lugar, es la palabra que yo quiero escuchar. Porque estamos acostumbrados a que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Dios, ciertamente, eso no es mentira, es una realidad, lo dice la Biblia. Pero no es lo que el pueblo quiere escuchar. El pueblo quiere aprender a hacer cosas efectivas, poderosas, grandes, maravillosas. Y hoy tú estás aprendiendo que tú necesitas buscar más de su presencia. Tú necesitas más la oración, tú necesitas más el ayuno, tú necesitas más comunión, tú necesitas pegarte a esa vid, a la vid verdadera que es Jesús. Tú lo necesitas para que Dios te pueda usar, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y esas ramas que no dan fruto son cortadas, son desechadas. Tú eres fructífero, ¿sabes? Tú eres fructífero. Tú no eres esa rama estéril. Tú no eres esa rama estéril. Tú tienes que dar mucho fruto y mucho más frutos. Porque para eso fuiste llamado. Para que dieras fruto y mucho más fruto. A eso te llamó el Señor. Para eso fuiste llamado. No fuiste llamado para estar sentado en una silla. Me llama la atención el esposo de la hermana Nirsa. El esposo de la hermana Nilsa, usted lo ve calladito ahí. Pero cada vez que yo voy para la casa de él, me dice, hermano, voy para acá y voy para allá y predico aquí, predico allá y invito gente para la iglesia. Y eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y quiero predicar la palabra y voy para acá y voy para allá. Siempre me dice lo mismo. Y hay ese fuego y ese anhelo, ese deseo y esa pasión por predicar la palabra de Dios, que Dios tiene que inyectarnos a cada uno de nosotros, hermano. No podemos ser indiferentes ante la situación del mundo. ¿Cuántos jóvenes hoy en día yo veo en el mundo del homosexualismo? Y ya los veo a partir de 8 años, 9, 10, 11, 12. ¿Sabe por qué? Porque tu boca se ha cerrado. La presencia de Dios no está presente en ti. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás lleno de la presencia de Dios y te acercas a uno de estos jóvenes, el Dios que está en ti, ese Dios que está en ti, lo va a tocar, lo va a quebrantar, lo va a hacer llorar y va a hacer que él se arrepienta de su pecado. Dios te va a dar la sabiduría, te va a dar la palabra exacta, correcta, precisa, la necesaria para que tú le hables sin molestarlo, sin ofenderlo. Y él va a sentir que esa palabra viene de parte de Dios. Y va a necesitar un anhelo, un deseo y una hambre de buscar del Señor. Dios va a redarguir su corazón y va a hacer que esa condición en la que él se siente, que ya no se sienta a gusto y que quiera decir, quiero cambiar, no quiero seguir viviendo esta vida. Pero es necesario que tú tengas la presencia de Dios en ti. Es necesario que la presencia de Dios esté en ti, para que cuando tú hables no hable el hombre, para que cuando tú hables hable Dios a través de ti y toque el corazón. Es necesario. Cuando tú pases y veas una necesidad, viejitos ya en el mercado, tirados en el suelo, y los vemos y pasamos y vemos como ve esa caja.
¿Sabe por qué? Porque muy dentro de usted sabe que usted no tiene nada que dar. Pablo le dijo al que estaba ahí en la puerta del templo, había un paralítico ahí en el templo, y le dijo: dame ahí algo, vale, tengo hambre, dame algo, una moneda, dame $1, qué sé yo, dame. Le dijo: mira, ve, yo estoy igualito que tú tienes hambre, yo también, y yo no te puedo dar real, porque yo también tengo hambre y no hay que comer. ¿Y qué le dijo? No tengo real, no tengo oro, no tengo plata, no tengo, pero tengo algo y de eso te voy a dar. Párate de ahí, camina. ¿Sabe por qué usted no le ora a la gente del mercado que está en el suelo ahí, que tiene una necesidad de salir de ese mundo de las drogas y del alcohol? Porque usted sabe que usted va ahí y no va a hacer nada, porque usted no tiene que dar. Pero él dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero tengo algo que te puedo dar. Te puedo dar la sanidad de tu cuerpo. Levántate, camina, anda. Y muchas veces nosotros no damos lo que no tenemos. Usted no da lo que no tiene. Le da miedo orar por alguien que está enfermo, aún sea de una pequeña fiebre, y no vas a orar. ¿Sabe por qué? Porque muy dentro de ti sabe que vas a orar y no va a pasar nada. ¿Por qué lo sabe? Porque no ora, porque no ayuna, porque no busca del Señor, porque no hay presencia de Dios en nosotros. No hay presencia de Dios en nosotros, y por esa razón no pasa nada. Hermano, te vine a buscar que la niña está muerta en fiebre ahí. Dele un tecito. No, para que ore por ella. No, hermano, prepare una matica ahí, dele una broma. Eso se le quita. Hermano, pero te estoy buscando, vamos, para que ore por ella. No, hermano, una pastillita y toma, quita una. No tienes real, vaya a comprar a la farmacia. Porque tiene más fe la pastilla que lo que tú puedes hacer por esa persona. La identidad que tienes que tener como hijo, el saber el poder que está en ti, y si no lo tienes, cómo recuperarlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor para ver si se alegra. Oye, hermano, cuando tú me pongas, tú me usas, porque no iré contigo si tu presencia no va conmigo. No voy a predicar si tú no me usas. Yo le digo al Señor eso. ¿No le gusta ser confrontado? Sí, es verdad, a veces no nos gusta ser confrontado, pero esta palabra es para levantarte, despertarte, animarte, para que tú entiendas: si es verdad, yo quiero orar por los enfermos y quiero que se sanen, yo quiero levantar paralíticos, yo quiero orar y yo quiero predicar y quiero que la gente se convierta a Cristo, yo quiero hacer tantas cosas, pero ¿por qué no se convierten? ¿Por qué no se sanan? ¿Por qué no se levantan? ¿Por qué no pasa nada? ¿Sabe por qué no pasa nada? Porque hemos dejado de tener una comunión, una relación con el Dios Todopoderoso. No hemos despegado de la vid verdadera, y Él dice en su palabra: fuera de mí nada podéis hacer. Por eso no hacemos nada, porque esa es una revelación. Él dijo: tienen que estar conectados a mí, porque no son ustedes. Y acuérdense que yo soy el pámpano, ustedes simplemente son la rama. La rama se puede cortar y no pasa nada, pero si la rama está conectada a la vid, a Jesucristo, va a pasar muchas cosas, va a dar fruto. Entonces a veces nosotros estamos como esa rama cortada, separado de la vid. Y esa rama que se cortó, pues no va a dar fruto, simplemente se va a morir. Pero cuando tú estás conectado a la vid, cuando tú estás conectado al Espíritu Santo, cuando tú estás conectado a Jesús, cuando tú estás conectado a su palabra, ciertamente van a haber milagros, prodigios, liberación, sanidades. Ciertamente. Pero fuera de mí, nada podéis hacer. No se trata de lo mucho que tú sepas de la palabra, porque ya yo lo he experimentado. He predicado y he predicado y he predicado y nada pasa. Y me frustro. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Por qué nadie se convierte? Y el Espíritu Santo me redarguye y me dice: porque lo estás haciendo con tu fuerza, papá. Eso no funciona así. Aquí el que convengo soy yo, el que redarguyo soy yo, el que sana soy yo. Tú no, tú eres simplemente un pámpano que necesita la vid para que pueda ser fructífero. Necesitamos la vid, necesitamos de la unción de Dios,
Necesitamos de su hermoso poder. Necesitamos buscar más de su presencia. Saber que tenemos un poder, ¿cómo se llamaba el título? El poder de permanecer en Él. El poder de permanecer en Él, en el Yeshua. Hay un poder cuando tú permaneces en Él, cuando tú te conectas a Él, cuando tú estás con Él, porque es Él en ti. Tú no te puedes llevar el crédito. Usted se imagina una persona que no ayune, no ora, no vigile, no lee la Biblia, no hace nada, y empieza de milagros, prodigios, sanidades, liberación, hermano. Eso no va a pasar nunca. ¿Sabe por qué? Porque te estaría llevando tú el crédito y el hombre no tiene ningún poder. El poder que tiene el hombre no proviene de él, proviene de Yeshua, proviene de la vida. Usted va a empezar a ayunar, usted va a empezar a orar, usted va a empezar a buscar del Señor. Y escuche lo que le estoy diciendo, porque esta palabra no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Haga lo que yo le estoy diciendo que tiene que hacer, y usted va a empezar a ver la gloria de Dios en su familia, en su finanza, en su matrimonio, en los vecinos. Hágalo, porque ya yo lo vi. Yo lo viví. Salí, este muchacho después pasó por frente de la casa, el que habló con mi hermana. No sabía que yo vivía ahí. Pastor, ¿cómo está? Erna, pastor, yo vengo de allá de hablar con una muchacha por allá. Le dijo, oye, te invito, él mismo, te invito este martes a una célula que está, hay un pastor que está predicando buenísimo, una palabra tremenda. Mira, el mismo Espíritu Santo puso ese gozo, esa energía. Y no es cristiano. Porque él me dijo, yo no soy cristiano, me dijo, yo no soy cristiano. ¿Sabe qué hizo Dios también? Hizo otro milagro. Mi hermana me dijo, el día que ese muchacho salió, me dijo a mí, ahí vi, mi hermana se llama Ivy, ahí vi yo todo el tiempo, eso era un sábado, un viernes. Yo todos los viernes tomo, muchacha, me fui tranquilito para mi casa, no salí para ningún lado. Gloria a Dios, ese día no tomó. Contento con esa palabra que fue depositada en él. Y entonces andaba por ahí como estos hermanos que reciben a Cristo con una alegría, invitando a todo el mundo, diciéndole a todo el mundo. Le dijo a mi hermana, le dijo a otro, le dijo a todo el mundo, le andaba diciendo. Eso lo hace la oración, el ayuno, presencia de Dios es lo que hace eso. Entonces la iglesia hoy en día tiene que entrar en ese mover. Vamos a ver milagros, vamos a ver prodigios, vamos a ver liberación, vamos a ver sanidades. Aquí van a traer muertos, los van a traer metiéndose por ahí. Mira, ve, aquí está un muerto, pero yo creo que aquí Dios puede levantarlo. Yo tengo esa certeza, esa seguridad, esa convicción de que Dios puede hacer una obra grande en él, y lo vamos a ver. Pero eso no es porque yo se lo esté diciendo. Eso tiene una condición. Eso lo vamos a ver cuando la iglesia, completamente la iglesia, cuando la iglesia completamente entre en ese mover. Porque un solo palo no hace montaña. Y cuando la iglesia entienda el plan y el propósito por el cual hemos sido llamados, entonces la iglesia va a ver lo que tantos años hemos estado esperando, la gran cosecha de almas que viene para esta iglesia. Pero usted tiene que ser partícipe de las grandes cosas que Dios va a hacer aquí. Tiene que ser usted protagonista. Usted tiene que decir, yo también aporté algo. Porque a mí me ayudaron las hermanas. En la célula me ayudaron las hermanas. Yo las convoqué, vamos a ayunar y vamos a orar. Ayúdenme, yo voy a orar y voy a ayunar, mi esposa también. Ayúdenme ustedes en oración. Vamos a ayunar por esas almas, por esas vidas. Vamos a hacerlo. Y vimos la gloria de Dios. Pero cuando usted se llene del Espíritu Santo, permanezca lleno. Sí, permanezca lleno, porque a veces nos llenamos y vemos esa gloria de Dios y después nos vaciamos. Pero usted tiene que permanecer lleno. No se vacíe de eso. Es más, llénese más. Si usted sabe que usted hizo un ayuno y vio la gloria de Dios, bueno, haga 2 ahora. Si usted cree que usted ayunó no, yo ayuné hasta el mediodía y vi la gloria de Dios, ahora voy a ayunar hasta las 6. En vez de vaciarse, llénese más. Y va a ver el resultado. Te estoy dando un consejo. Te estoy diciendo cómo vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Cómo Dios se va a manifestar, cómo Dios se va a glorificar. Te estoy diciendo por la palabra que el Señor dice, fuera de mí nada podéis hacer. Necesitamos de Él.
Mateo 7:19, terminamos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿que no da qué? Buen fruto, será cortado y echado al fuego. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Pero gloria a Dios por esta iglesia. Yo sé que Dios está dirigiendo a través del pastor esta iglesia. Eso de renacer, eso no es casualidad. Eso no fue que vino una mosca y en el oído del pastor, el pastor, ay, una mosca me dijo que... Dios a través de su Espíritu Santo le dijo, eso es así. Viene un renacer para esta congregación. Viene un rebeldecer, viene un crecimiento, vienen gloria tras gloria para esta iglesia. Yo lo creo porque los primeros pastores de esta iglesia, no por casualidad, pusieron el nombre de la gran cosecha. Es un nombre profético, pero usted y yo estamos comprometidos a que ese sueño de nuestros primeros apóstoles se haga realidad en la vida del pastor David. Juntos, todos juntos, podemos llegar a hacer cumplir el sueño de nuestros pastores. Ellos dijeron, yo creo, yo veo, yo visualizo, Dios me dio ese nombre, pues yo creo que es así. Y estamos formando hombres y mujeres aquí, consagrados, íntegros, temerosos, obedientes, hombres de oración, hombres de ayuno, hombres de vigilia, hombres de la lectura de la palabra. Estamos formando. Esa es la dirección que le dio Dios al pastor David Rincones. Y creemos que así será. Esa es la dirección y creemos que Dios lo va a hacer. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo lo creo, hermano. ¿Saben los que anotaron? Y los que no anotaron, aun cuando no lo anotaron, yo sé que eso quedó aquí. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Le había preguntado a usted por casualidad, Dios, ¿por qué hasta ahora no había visto los grandes milagros que usted espera? Tanto aquí como fuera de aquí. Ya usted sabe la razón. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Dios te guarde y Dios te bendiga. Denle fuerte aplauso al Señor. Padre, gracias. Vamos a orar. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, hermano. Yo sé que esta palabra quedó sembrada en ti. Yo sé que esta semana, Pastor David, esta semana vamos a ver nuevas caras aquí.